Donde se encuentre el cadáver, allí se reunirán los buitres. Fue la respuesta que en una oportunidad el Señor Jesús me dio para romper en mí un misticismo que a veces nos pasa como cristianos, o no soy solo de latinos, que queremos encontrar la respuesta de Dios con que bajen ángeles del cielo, fuego se encienda, un rayo caiga y carcoma al vecino difícil, y entonces sabré que Dios me ha respondido. Y resulta que Jesús es un Dios práctico. Jesús es un Dios de vida. Él dijo que Él es el autor de la vida. Él no es solemne como creemos o como nos han enseñado tantas veces. Y a veces como cristianos queremos encontrar respuestas místicas en Dios. Y es cierto que el Espíritu Santo se mueve y que hay expresiones místicas, pero la verdad es que tenemos un Dios más práctico que místico. Y este versículo que les acabo de leer fue la respuesta de Jesús a una oración sincera que por años yo venía haciendo porque escuchaba a otras personas decir, no, es que imagínate que Dios, yo le dije a Dios que para que si Él quería que yo me casara, entonces me mostrara cómo era la persona y su nombre y dónde vivía. Y yo tuve así, salió un profeta y me llamó allá, la que está de vestido verde, venga aquí al frente y el Señor te dice, no sé qué, tenían unas experiencias así todas como estrambóticas, como así como, wow, ¿eso cuándo me va a pasar a mí? Y yo ahí como atorada. Entonces leía la Biblia y dice, hay versículos que dicen como, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y entonces justo, no sé, ese día me llegaba el pretendiente, el menos conveniente de la iglesia. Y esta mañana leí que el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea, Señor, me tocó con este o algo así. O de repente me escribía, o sea, como el guapo del grupo. Y yo, es que esta mañana leí que el que ha de venir vendrá y no tardará. Claro, eso es la respuesta de Dios. Y así me encontraba yo de error en error, porque creía que la Biblia era como que la abres y wow, sí, el amuleto místico que llama la respuesta. Y no, la Biblia es práctica, es bastante práctica y más bien quiere llevarnos a una sabiduría antes que a la simple experiencia mística donde tú quieres que Dios sea responsable de tus decisiones y tú nunca responder por ellas, ¿no? Nunca crecer en sabiduría para leer la vida y es lo que Jesús quiere, que la escritura nos haga sabios. No sé si han leído el Salmo 119. Cuando tengan así bastante tiempo libre, léanselo porque es un poquito larguito. Y todo el tiempo está hablando de que la Biblia me da sabiduría. Tus caminos me hacen más sabios que los ancianos. Tus caminos me hacen más sabios que mis maestros. La Biblia es bastante práctica y lo que quiere es enseñarte a descubrir la vida con los ojos de Dios. Por eso es una aventura fascinante. No pretende manipularte como un títere a quien Dios le mueve los hilos. No, Dios no es así. Él está llamando a seres inteligentes, que a quienes les ofrece liberarlos de los vicios y las ataduras que les impiden llevar una vida con decisiones sabias. Entonces te libera de eso y luego te enseña a caminar para que tú tomes decisiones. Es un Dios de mucha libertad, la verdad. Entonces con esta palabra, eso está en Mateo 24, el Señor me hizo entender porque los discípulos estaban con el mismo cuento. Diciendo al Señor, Señor, bueno, pero el fin de los tiempos, el Señor le había dicho todas las señales, no, el final de los tiempos, la luna se oscurecerá, no sé qué, pasará eso, lo otro, pero dinos cuándo, pero dinos cuándo, pero dinos cuándo. Así como esas historias que tenemos de que el fin del mundo iba a ser, recuerden, al cambiar el siglo en el año 2000, y resulta que en ese cambio de siglo nacería Kevin. Entonces, Kevin, imagínate que tu nacimiento era como ¿qué será? Ya aparece el anticristo, pero no nació Kevin, nació un hombre de Dios. Te cuento que antes de pasar ese siglo en el que tú nacerías, Kevin, a nosotros se nos dijo que el mundo se acabaría y ya era para muchos el fin del mundo y algunos se encerraron por allá en Estados Unidos y unos avivatos le robaron todo el dinero y terminaron quemándose, bueno, la locura por estar buscando experiencias místicas en lugar de encontrar sabiduría en Jesús, en lugar de encontrar verdades de la palabra de Dios. Entonces ese día el Señor me mató todo ese misticismo y me hizo entender que, por ejemplo, ese versículo que dice, el que ha de venir vendrá y no tardará, habla de Jesús. O sea, es el Apocalipsis hablando de Cristo. ¿Yo cómo lo voy a aplicar eso a un hombre, un simple latino mortal que está aprendiendo, dando pasos apenas para querer ser como Jesús, pero no es Jesús?
Y así estaban los discípulos, pidiéndole al Señor que les diga, el Señor les dice, ay, mire, la vida es práctica. O sea, sencillamente les estoy diciendo que va a haber unos cambios, por ahora no se estresen con descubrir la señal, no, sino que va a ser tan evidente. Los planes que yo hago para ustedes son tan evidentes y tan imponentes que solo un necio, un terco se atrevería a negar que está sucediendo el plan de Dios. Y ahí es donde yo te quiero invitar a aterrizar tu fe. Y es que el Señor nunca para de actuar. Mientras tú duermes, Él está actuando. Para el Señor, una oración es muy importante. Y dice Apocalipsis que cada oración que tú haces es como incienso delante de Él. Y cada una de tus lágrimas es como un frasco yo me imagino un frasco de vidrio, pero la Biblia no dice exactamente así, pero es como un frasco donde guardas, donde Él guarda tus lágrimas. Eso quiere decir que están delante de Él y las recuerda. Y no es un Dios flojo. Él siempre está actuando. Mientras tú duermes, Él está actuando. Entonces, desde el momento en que tú estás haciendo una oración a Cristo, estás orando a tu Padre Celestial, créeme que ya Él está actuando y te voy a decir algo. Antes de eso, Él ya ha venido actuando. Dice la Biblia que nosotros somos salvos por la fe. Y dice así, y esto no de nosotros, o sea, la fe no proviene de nosotros, es un don de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando a ti algo te está inquietando a orar y a buscar y a pedirle a Dios, créeme que no es el gran predicador el que está motivando eso, no es tu gran piedad, no es tu gran corazón, o no es la edad de que, ay, ya estoy entrando en la tercera edad y ahora me dan ganas de orar. No, es el Espíritu Santo. Ya Él está ordenando algo para tu vida. Y cuando te nace ese deseo de orar es porque Él te está invitando a que oprimas un botón para que el plan de Dios comience a revelarse. Dios ya está en acción. Y muchas veces nos pasa como seguidores de Jesús que no entendemos el plan de Dios. Y Dios ya está actuando, ya está elaborando su plan, pero queremos que el plan se ajuste a nuestra perspectiva humana que hemos aprendido en la iglesia, en el testimonio del otro, en lo que tradicionalmente ocurre, porque hay una tendencia en el ser humano a apegarse a la tradición. Pero te quiero hoy contar que si lees toda la Biblia te darás cuenta que el Dios de la Biblia no es Dios de tradiciones. A Él le encanta hacer todo nuevo. Sí es Dios de principios, eso sí, Él es inmutable, pero cuando va a obrar siempre está tratando de hacer algo nuevo. Y muchos se han equivocado con eso. Le pasó también a un profeta, Elías, estaba muy cansado y estaba acostumbrado a ver el poder de Dios. Dios lo usaba así con reyes y era como para confrontar a los reyes y decirle, mira, tienes que volver al camino correcto de Dios. No sé qué. Obviamente necesitaba mucho poder para eso y muchas señales milagrosas y tenía que enfrentar mucha oposición. Por causa de ese llamado que Dios le dio, él se acostumbró a ver a Dios como un Dios de fuerza, así, de poder, de batalla. Cuando él está cansado después de una gran batalla y está en depresión, muchos estudios de la Biblia dicen que lo que él tenía era una depresión y es un hombre de Dios, lleno de poder, pero es un humano. Está cansado, cuando estás muy cansado y no has dormido, eres presa fácil de la depresión. No he dormido, estaba cansado, estaba deprimido y dijo, Señor, quítame la vida, se fue a una cueva. Y él pretende en esa cueva encontrar a Dios. Él sabía que el Señor lo estaba invitando a entrar a esa cueva y lo que él esperaba era que Dios le hablara en el trueno, en el rayo, en lo poderoso, ¿no? En lo ruidoso, porque estaba acostumbrado a que así actuaba el Dios que él había conocido. Era la experiencia conocida hasta el momento. Pero como Dios es un padre bueno y sabe que su hijo está cansado, está en depresión, cualquier psicólogo coincidiría con Dios en esto. Cuando una persona está deprimida, tú no la puedes tratar con fuerza. La tienes que tratar con ternura, con esperanza, con un soplo apacible. Dios necesitaba ministrar a las emociones de Elías, pero Elías no sabía esa parte de su ser, que él tenía emociones, como que quizá pensaba las emociones son para las viejas, para las mujeres. Estaba equivocado. Entonces Dios que sí lo conoce, se presenta ante él. Primero les caen los rayos, no sé qué, y Dios no estaba ahí, ni en el trueno, ni en lo duro, sino en el silbido apacible, en el trato tierno, porque era lo que el alma de Elías necesitaba. Ternura, silbido apacible. Una forma de obrar de Dios distinta a la que él estaba acostumbrado y casi no lo reconoce, porque él estaba acostumbrado a un mover de Dios fuerte, a la tradición. Entonces muchas veces nosotros podemos ser un obstáculo al plan de Dios por no entender
que Él ya está obrando, por no estar a la expectativa de una nueva manera de obrar de Dios. Lo único que tenemos que esperar de Dios es que la respuesta de Dios respete los principios, pero no la forma. Y muchas veces ya el plan de Dios se está gestando a tu alrededor. En todas tus oraciones, te lo puedo asegurar, Dios está gestando el plan. Pero como tú estás esperando una manera tradicional de obrar o que se ajuste al manual que aprendiste, a como todos lo han hecho, puedes cerrarle la puerta a la forma de orar de Dios y negarte a recibir la bendición. Les pasó a los discípulos de Jesús en el camino a Emaús. Hoy quiero hablarte de esto. Cuando ellos están en esa dificultad de que, a ver, nuestro gran líder nos dijo que él salvaría el mundo, que era el Mesías esperado, pero las circunstancias nos muestran a un triste hombre ensangrentado, puesto en un madero, avergonzado, desnudo delante de hombres y mujeres, burlado por tantos. ¿Cómo puedo creer que eso sea un Salvador? Ellos habían caminado 3 años con Jesús. Había varones y mujeres, pero hoy vamos a ver en este capítulo 24, que está fascinante, cómo la lógica de estos hombres, de estos varones, el cerebro varonil es más tendiente a la lógica, aunque no es que las mujeres no seamos lógicas, o sí tenemos, ambos tenemos los 2 hemisferios, pero nosotras, es más amplio para nosotros el hemisferio emocional, el que nos permite relacionarnos más con las variables de circunstancias y todo, y los hombres tienen un cerebro más lógico, como parametrizado y así, ¿no? Donde tantas variables muchas veces no caben. Le pasa en este capítulo 24, vamos a ver la reacción de los 2 seres humanos, hombres y mujeres. Jesús ha resucitado, solo lo narra Lucas este capítulo, el camino de Maús. Y resulta, encontramos aquí a estos 11 discípulos de Jesús, porque ya había muerto Judas, angustiados, llenos de temor, acobardados, totalmente decepcionados, deprimidos, irritados por lo que ha sucedido. Se sienten, la palabra es frustrados. Dios nos dio una promesa. Por 3 años estuvimos buscando a Cristo, ayunamos, oramos, lo vimos hacer milagros, lo vimos actuar entre tanta gente y parece que la gloria de Dios se esfumó. Nos engañaron. Ellos no podían entender cómo así, pero si hablaba tan bonito, tan lleno de poder de Dios, parecía que él era el Mesías. ¿Por qué terminó sus días así? ¿Y ahora qué va a hacer de nosotros? Entregamos todo por creer a la palabra cuando él nos llamó. Entregamos todo. Pedro entregó su barca, su negocio de pescador. Mateo dejó su buen trabajo con el Estado, con los romanos, donde recobraba impuestos y estaba prosperando y le iba súper bien. Cada uno dejó algo por creerle a una promesa de Jesús de que Él los haría líderes de cientos de hombres, líderes de naciones y edificarían una gran iglesia, un nuevo mover espiritual. Esa fue la promesa de Cristo. Les daría una vida nueva y les daría un proyecto de liderazgo global. No podían sus mentes entender qué tanto significaría eso, como a ti te es imposible hoy entender una promesa que el Señor sí te hizo. Yo sé que si estás aquí es porque en algún momento de tu vida Jesús te llamó a través de un predicador, a través de una oración, un momento a solas con Dios, un día frente a un mar donde dijiste, ya no sé, quiero que hagas algo sobrenatural, ya no puedo más, o en un parque, y escuchaste de alguna manera un susurro apacible en tu espíritu que te decía, quiero hacer algo nuevo contigo, tengo un plan, puedo darte una nueva historia de vida. Y muchos de ustedes, yo me atrevería a decir que todos, dejaron una barca, dejaron un puesto con el gobierno, dejaron un puesto de cobrador, como lo hizo Leví o Mateo, dejaron algo por creerle a Jesús. Tuvieron un antes y un después, un parteaguas, dicen en México. Un punto de inflexión donde dijeron, yo quiero creer a tu promesa, Jesús. Me atrevo a creer que tienes un plan conmigo. Para mí, eso fue la historia con Jesús, la historia que les contaba, por lo cual yo dejé muchas cosas que traía y me atreví a creerle a Jesús cada vez que yo oraba
o me hablaba en esa época mucho en sueños. Yo dormía porque era pues recién convertida, no sabía mucho de cómo es que Dios habla, cómo es que la Biblia puedo entender que Dios me está hablando, pero sí sabía que Jesús hablaba al Espíritu. Entonces en sueños el Señor me hablaba y a muchos de ustedes les ha pasado. Entonces conforme yo tenía sueños que me impactaban, que yo sentía que me invitaban como a una relación más profunda con Jesús y a dejar cosas que quizá no eran como una cuerda floja en mi vida y quizá tóxicas. Entonces yo comencé a tomar decisiones y a creerle a Jesús por algo mejor, algo más adecuado a lo que Él me estaba llamando a mí. Y así fue en el área emocional. Entonces yo dejé eso. Yo dije algo que Jesús me dijo, es que yo te estoy llamando a algo más profundo conmigo y necesito que te desprendas. Entonces yo dejé eso en mi área emocional, ese vínculo en el área emocional, por creerle a Jesús, fue lanzarme a mar abierto. No tuve, no tenía ninguna garantía. Entonces, cuando haces eso, dices, bueno, pero quizá la respuesta de Dios ya es en 2 meses, o sea, 3 meses ya es demasiada abstinencia. No, 5 meses ya esto es ser un sacerdote del Tíbet. No, o sea, no puede ser un año, en un año ya soy el santo, ya soy un ángel. Pues transcurrieron con el Señor cerca de 15 años. Sí, 15 años para el cumplimiento de esa invitación que Él me hizo en esa área. Pero mientras pasaban los primeros meses, claro, yo me aferré a que no, Él me tiene que dar una palabra hoy, tiene que ser hoy, tiene que ser hoy, el día de salvación es hoy. O sea, obviamente en tu inmadurez tú dices, ya, la promesa se tiene que cumplir ya. Y cuando ellos ven que pasan 3 años, los discípulos dicen, y en lugar de cumplirse, parecía que se iba a cumplir la promesa porque los milagros y todo, Jesús ya era famoso, muere en una cruz. Y este punto te va a pasar con las promesas de Dios. Recibes una promesa de Dios y al principio vas a tener mucho entusiasmo y Él te va a dar muchas como muestras de que Él está ahí, que te está hablando para alimentar tu fe. Pero hay un punto en que las promesas de Dios tienen que pasar por el escenario de la cruz, donde tú dices, oh, está pasando el tiempo y además parece que la circunstancia que se estaba abriendo en realidad como que está muriendo, está llegando a la crucifixión, que fue lo que pasó con Jesús. ¿Por qué? Porque hay un principio en la Biblia que dice, el grano para que lleve fruto debe morir. Para que lleve fruto primero debe morir. ¿Qué debe morir? Debe morir las falsas expectativas, debe morir el afán, debe morir el egoísmo de querer que la promesa de Dios sea solo para mi bendición y no para redención de otros, para traer esperanza a otros, para traer vida a otros. En mi caso, te digo, pasaron 15 años, los primeros años de mi vida fueron de mucha inmadurez y de abrazar el misticismo que yo oía en la iglesia donde estaba, de la gente que decía que me pasó esto, que las luces, que los fuegos, que no sé qué. Y el Señor un día me dijo, a ver, Claudia, se acabó. Yo llegué a tener el punto en el que dije, me voy a volver al ateísmo. Recuerdo un sábado horrible donde tuve una frustración por eso, por querer usar la Biblia como una lámpara mística y querer que las promesas que Dios me daba, las palabras que me daba fueran como la galleta de la fortuna. Han comido en esos restaurantes chinos, aquí hay un Mr. Lee o cosas así, donde te dan como postre una galleta de la fortuna. Entonces tú abres y te sale una frase así afortunada. Eso es un fetichismo y muchas veces tenemos la Biblia como un fetichismo, donde abrí, entonces esto va a ser ya la respuesta de Dios. Hay cosas que Dios te va a hablar cuando abras tu Biblia, sí van a ser, Dios te va a dar píldoras para ese día, pero lo que te da son como principios de elige lo que te dé mayor paz hoy, no sé, algo así, para que tú puedas guiar tu vida. Pero en decisiones trascendentales, en decisiones que van a permanecer, generalmente Dios va a comenzar a estructurar el plan, sí te va a anunciar partes de ese plan, sí te va a anunciar elementos de ese plan, pero no lo vas a poder comprender todo enseguida y no te afanes por tratar de tú descubrir ese elemento del plan que él te está dando, descubrir, yo lo voy a descubrir, yo voy a ver dónde es que está, quién es la persona, que viene, por ejemplo, de costas lejanas. Una cosa que el Señor me dijo a mí fue, de traeré de costas lejanas al hombre que cumplirá mi propósito, orando por el tema emocional. Y a mí eso me causó un trauma porque yo detestaba, yo no quería volver a la frustración del tipo de hombre costeño que había conocido. Perdón por los costeños que están aquí, que ya son redimidos, están llenos de Cristo, pero no es así cuando no tienes a Cristo.
Entonces eso a mí me causó un gran temor. ¿Por qué Dios lanzó esa palabra como respuesta de lo que haría después? Porque Él quería enfrentar en mí un temor. Quería que saliera a la luz un temor que yo tenía de experiencias negativas. Eso no sucedería enseguida. Pero ¿qué hice yo en mi madurez con esas palabras? Comencé a temer al principio fue como huir de todo hombre costeño, o después fue como que comencé a creer que tenía que ser un hombre costeño y a obligarme a relacionarme con hombres costeños de mi iglesia, tratando de encajar con ellos. Y cada vez que lo trataba de hacer era como, no puedo. Y era frustrada. Y era como, en ese momento llegaba a creer, ay, no, Señor, la verdad es que yo creo que yo voy a seguir el camino de Pablo, porque no, me parece súper chévere y es una bendición. Ser soltero es el mejor estado, dice la Biblia, así que yo abrazo eso. Entonces, el tratar de traer a mi vida los elementos de la promesa futura de Dios y no descansar en que si Él está diciendo que va a hacer esto, A, B, C, lo hará Él, lo hará en su tiempo. Y Él me dará a mí los ojos para descubrir eso cuando ya mi alma esté preparada para eso. Yo no sé si se está entendiendo, si no, porfa, escríbame acá que me ayuda a saber cómo lo puedo mejorar, ¿ok? Entonces, esa promesa de Dios, que es algo trascendental, comenzó a llegar como por pedacitos de un rompecabezas que no encaja del todo. El principio no te encaja del todo, pero la invitación de Jesús es abraza mi palabra como María lo hizo. A María se le dijo lo que sucedería con Jesús. Ella no lo podía entender, que el Espíritu vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra y darás a luz un hijo. Y ella como, a ver, estoy desposada con José, ¿cómo voy a tener un hijo? José es bueno, pero tampoco es como el Espíritu Santo y no puede pasar antes de un año. ¿Qué onda con esto? María no entendió nada, pero guardó esas palabras en su corazón y no trató de cumplir o de encontrar por sus propias fuerzas las palabras de Dios. Ese es el punto. El punto de hoy es, confía en el desarrollo del plan de Dios y mantente expectante por la manera como el Señor está moviendo sus fichas y rompe tu molde, el molde de la tradición. Rompe el molde de las estructuras de cómo Dios ha actuado en otros, porque te aseguro que el plan de Dios para ti tiene sus propias estructuras, es particular y está hecho a tu medida. Porque el plan que Dios tiene para bendecirte no es solo darte lo que estás pidiendo. Dios siempre quiere sanarnos, siempre quiere llevarnos a la plenitud, a la perfección de Cristo. Y Cristo es sano emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Por eso el plan de Dios se va a ir estructurando por pedacitos y tú sencillamente tienes que continuar conversando con Él, hablando con Él, guardando esas palabras en tu corazón. Y cuando te lleguen palabras de Dios, que ahorita te voy a enseñar cómo identifico que algo que estoy leyendo en la Biblia es una palabra de Dios para mí, en el capítulo de hoy lo vamos a ver. Cuando tú logres identificar eso, guarda esa palabra, háblala sobre ti y permítele al Espíritu de Dios que con esa palabra te alumbre como una linterna y te diga qué cosas que quieres sacar de tu corazón que podrían impedirte creer el plan de Dios para ti. Y una de las primeras cosas que Él te va a quitar son las estructuras falsas y los modelos místicos y la imitación que quieres tener del plan de Dios con otros. Sí es cierto que las experiencias y los milagros que Dios hace con otros te van a estimular para que tú sigas creyendo, van a estimular tu fe para que sigas confiando y permaneciendo. Pero no quiere decir que la forma como Dios le respondió a otros es la misma forma como te va a responder a ti. No es Él un Dios de tradiciones, es un Dios de cosa nueva. Siempre Él habla de hacer cosa nueva. Muy bien. Estamos en el capítulo 24. Les pasó a los discípulos esto que nos pasa a nosotros y pasa cuando estás comenzando a caminar con Cristo o cuando estás empezando a explorar un área, tienes muchos años con el Señor, pero hay un área en la que todavía no has explorado tanto la voz de Dios allí y ahora Él te está llamando a que le abras esa área, ¿no? Y entonces comienzas a oír su voz, como le pasó a Elías, y te encuentras con que es algo nuevo para ti que no lo entiendes. En el camino a Maús, resulta que era el domingo, el primer día de la semana, y las mujeres van como por tradición a llevarle especias a Jesús para preparar el cuerpo, para honrar el cuerpo siempre de un familiar que moría, hacían esto, pero al entrar a llegar a la tumba se encuentran
con que, aunque es muy temprano, todavía no ha amanecido bien, podría estar medio oscuro, la piedra ya estaba corrida. Que la piedra ya esté corrida es algo que difícilmente sucedería. ¿Por qué? Porque esa tumba estaba muy custodiada por los romanos, ya que los sacerdotes pidieron a los romanos que cuidaran bien esa tumba, que pusieran soldados, porque los locos discípulos de Jesús dijeron que él resucitaría. Entonces los sacerdotes en su lógica humana dijeron, estos se van a robar el cuerpo, para seguir con su mentira de que Cristo, de que tenían un Mesías. O de nuevo, hombres con un pensamiento lógico, religioso, de manuales, de estructuras, no pudieron ver el plan de Dios que ya estaba ocurriendo en Jesús, que Jesús era la respuesta de Dios. Entonces, los romanos colocan soldados ahí para complacer a los sacerdotes, armados estos soldados. Si esos soldados se dormían, morían al día siguiente por no haber cumplido su misión. Así que probablemente los soldados tenían que estar muy despiertos y esa piedra era tan grande que no cualquiera podría rodarla sin que los soldados se hubieran dado cuenta. Pues milagrosamente la piedra fue movida y las mujeres encuentran que ¿quién habrá podido mover esta piedra? Eso no era fácil, era un milagro. Es el primer milagro. Ellas entran y quedan perplejas y cuando entran ven que no está Jesús, solo las vestiduras, y unos hombres que son son ángeles les dicen, ¿por qué lo están buscando aquí a Jesús? Si él está vivo, ¿por qué están buscando al que estaba muerto? No recuerdan, en el versículo 8 dice, recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y que resucitaría al tercer día. Cuando los ángeles le dijeron, hey, ya Jesús, recuerden lo que Jesús les habló. Recuerda lo que Jesús ya te habló al principio de este camino, al inicio de toda esta promesa. No lo eches en saco roto. Es Jesús quien habló. Solo recuérdalo y entonces vas a entender lo que ya está sucediendo, que el plan de Dios sí ya está ocurriendo. Sí, ya está viniendo la respuesta de Dios, se está construyendo. Recordar las palabras que Jesús te ha hablado sobre la promesa y lo que Él haría con tu vida, te va a dar la esperanza para entender, reconocer cuándo se están juntando los buitres alrededor del cadáver, que fue lo que Jesús dijo. ¿Recuerdan con lo que iniciamos? En el capítulo 24 de Mateo, Jesús les dice a los discípulos, no se preocupen tanto cuándo se van a cumplir las señales de los tiempos, solo estén expectantes del cumplimiento de mis palabras. No traten de ustedes impedirlas o cumplirlas, solo manténganse en expectativa, alertas a lo que yo voy a estar haciendo. Cuando todas las señales, todas las piezas del rompecabezas estén cumplidas, ahí sí actúen, porque ya yo los habré preparado para recibir mi promesa. Donde se junten los buitres o las aves de rapiña, tengan por seguro que ahí está mi plan, es mi respuesta. No se atrevan a dudar. Te quiero ejemplificar eso con algo que nos sucedió con mi hermana y creo que ya lo conté. Tiempo atrás orábamos porque ella llegara a especializarse. Es muy difícil, o era muy difícil en Colombia, era una mafia. Los médicos especialistas, eso pagaban dinero, las universidades recibían solo 4 personas. De todo el país, imagínate cuántos médicos se gradúan. Muy frustrante porque tenías que pagar no sé cuántos millones. O sea, habiendo ganado tu examen y habiendo sido bueno porque elegían solo al que pagaba más y al que tenía la mejor influencia. Y era frustrante para ella porque siempre ganaba los exámenes y pues no, nunca, siempre alguien le ganaba como en influencia y ella siguiendo a Cristo y todo. Entonces había mucha frustración alrededor del tema. Tratamos de que se fuera a España y se cerró la puerta cuando a nadie se le cerraba. Tratamos de también, fuimos a Cuba y dijimos, aquí la dejamos, fuimos a una vacación y dijimos, ay, aquí la queremos dejar, tenemos el dinero. Y era fácil, nada más era pagar y también se cerró la puerta. Luego que a Venezuela muchos se fueron y a ella también, no sé, Dios cerraba las puertas. Porque parecía imposible que alguien se le cerrara las puertas en esos lugares y a ella se le cerraban. Y acá no se abrían, parecía que no se abrían. Pero en cada negativa Dios estaba tratando con el corazón de ella, enseñándole cosas que tenía que sanar, que quizá ella las podría contar mejor, enseñándole que él era su papá y como fortaleciéndole en su identidad a pesar de los no. Llega el momento en que Dios responde, pero nosotras estamos entrando en un proceso espiritual y abrazamos una estructura religiosa que nos hacía creer que la presencia de Dios estaba solo en un lugar, solo en ese sistema, solo en ese procedimiento, y que si ella abandonaba ese procedimiento era como abandonar a Jesús.
Le sale la especialización por fin de forma milagrosa. En la entrevista no tenía ninguna influencia, no pagó nada. Y la persona que la está entrevistando le dice, oye, ya sé quién eres tú. Tú eres la hija de no sé quiéncito que me llamó esta mañana. Ella se quedó callada porque pues ni boba que fuera. Ok, se sonrió, le hizo ojitos a la persona. Era ya un ancianito. Y la aceptaron. O sea, como creyeron que ella era la recomendada de, pero ella no era la recomendada de, era la recomendada del Dios del cielo, del Padre glorioso. Y ella entró. Entonces tiene este gran testimonio, pero resulta que le dicen que tiene que hacer su residencia en Ibagué. Y el proceso en el que estaba aquí en la capital. Pues nos llenamos de esta estructura religiosa que, no sé, abrazamos, impusimos, bueno, no va a culpar a nadie, pero entonces creímos que la presencia de Dios estaba solo en ese proceso, en terminar ese plan de estudios, de formación, y que si ella se iba a otro lugar era desechar el reino de Dios, malinterpretamos la Biblia. Sigue primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Entonces creíamos que era que si ella se iba era desechar el reino de Dios y quedarse con la añadidura. Y no, mis papás que ya tienen más años y han adquirido más sabiduría, nos hicieron caer en cuenta a ver qué les pasa. Hemos orado a Dios por esto. Milagrosamente el Señor responde, ¿cómo ahora van a patear la lonchera y a decir que no se puede ir porque tiene que terminar un proceso humano? Cristo está en todos lados. Ella se lleva su Biblia, tiene su relación con Cristo y va con el Espíritu Santo. Tiene que ir a hacer luz donde Dios la está llamando. No desechen el plan de Dios. O sea, y a mí, mientras simultáneamente Dios le decía esto a mi hermana, yo venía en mi carro y el Señor me dijo, tú te apartas de eso. No le digas nada a Carmen, quiero que te quedes callada. En esto no vas a intervenir. Yo en el carro me quedé callada porque Carmen estaba en la reunión que tenía que decidir si me voy o me quedo, le estaré fallando a Dios o no. Y ella tenía que tomar esa decisión. Mi papá la llamó y le dijo eso. Y yo en el carro estaba recibiendo simultáneamente al Espíritu Santo diciéndome, te callas. No quiero que digas nada. Tú no tienes que intervenir en esto. Yo tenía la misma estructura religiosa que Carmen, que creíamos que Dios solo estaba en ese proceso y en ese lugar, negando al Dios omnipresente, porque así nos habían enseñado. Mala enseñanza. Entonces el Dios le habló allá y Dios me habló a mí. En ese silencio el Señor le habló a Carmen y dijo, no, está bien, yo me quedo, sí, acepto. Pues los de la residencia le dijeron, bueno, pero ¿usted quiere ser médico o quiere ser religiosa? Pues decida, eso no es nosotros no estamos afectando su libertad de culto. Usted puede irse y allá también en otra iglesia hacer su plan con Dios. Pero si prefiere quedarse aquí y cree que tiene que ser religiosa aquí, quédese aquí, y entonces no va a estudiar. Pues claro, el Espíritu Santo le abrió los ojos y le dijo, a ver, te estoy poniendo los buitres. Yo soy Dios en toda la nación colombiana. Allá también te puedo bendecir. Y luego una amiga también, estamos en una pizza y le dice, no, oiga, ¿a ti qué te pasa? Tú vas a hacer luz donde Dios te está poniendo a hacer luz. Y quítate esa mentira de que solo aquí puedes ser bendecido por Dios y que la bendición no te va a alcanzar. Donde Dios te ponga, tú eres una hija de Dios. Ve con la palabra de Dios y la presencia de Dios, como José, el de la Biblia. Entonces ella decidió lo correcto. Miren, de ahí en adelante, pues hoy la vida de mi hermana es otra. Hoy ella puede servir a Cristo, puede contribuir a la obra de Cristo. Y ella aprendió que la presencia de Dios está en todos lados y que la iglesia de Cristo es honrosa en todos lados, que no hay una sola iglesia donde esté la presencia de Dios. Todo aquel que invoque el nombre de Jesús porta la presencia de Dios. Entonces ella aprendió a valorar a Jesús y su pueblo y bueno, muchas otras cosas. Le está pasando esto a los discípulos. Se están cumpliendo las señales. Parte de las señales acerca de Jesús es que él moriría y que resucitaría. De Jesús se dijo también que él sería un Mesías que sufriría, que él sería un Mesías que sería quebrantado. Isaías decía en el capítulo 53, para que lo puedas leer, más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. El plan de Dios para nosotros era que el Mesías que vendría tendría que sufrir, tendría que ser avergonzado, tendría que ser herido, tendría que ser maltratado, tendría que derramar sangre. Pero en la mente humana de los religiosos que estudiaban esto, que eran el pueblo de Dios, no cabía que como el Mesías, que es un Dios, que es Dios con nosotros, va a ser humillado, va a ser lacerado. Eso no cabe, no es lógico. No cabe en la estructura de nuestra iglesia, no cabe en el manual. Porque yo te pondré por cabeza y no por cola, porque tú verás a tus enemigos debajo de tus pies. Sí,
pero también antes pasarás por el sufrimiento. También dice Hebreos, Jesús necesitaba aprender a sufrir para llevar gloria a sus hijos. Entonces el plan de Dios a veces no cabe en tus estructuras religiosas. Pero Dios comienza a anunciar su plan y había anunciado con Isaías que el Mesías sufriría. Los religiosos se oponen a eso. ¿Por qué? Por algo que estaba guardado en su corazón. Ellos no querían ser más humillados por el pueblo que los estaba gobernando, que eran los romanos. Los habían destruido todos los imperios como nación. Y ahora ellos tenían guardado un orgullo humano y es, algún día nos vengaremos de todos estos pueblos que nos han saqueado y humillado. Algún día la promesa de Dios hará que aquellos lengua larga que hablaron de mí y que me juzgaron se humillen a mis pies. Una mala motivación. Y aquí quiero que aterricemos, amigos. El plan de Dios se está estructurando. Dios te ha dado señales de lo que habría que pasar, pero tus ojos no pueden ver que ya Dios está actuando porque tienes guardado en tu corazón intenciones que son producto del dolor, del rencor, orgullos, autosuficiencia, temores, como me pasaba a mí, complejos, y quieres taparlos con la promesa de Dios. Pero la promesa de Dios no viene para tapar cosas que te están haciendo daño psicológicamente o emocionalmente, sino para hacerte o invitarte a desprenderte de lo que no está bien en tu corazón y te está impidiendo tener el carácter de Jesús. Bueno, resulta que sucede esto y estas mujeres, miren la reacción de las mujeres. Cuando los hombres les hablaron eso, dice el versículo 8, ellas recordaron lo que Jesús les había dicho. Y entonces se llenaron de esperanza y fueron a decírselo a los hombres, a los discípulos. Pero cuando llegaron a los discípulos, ellos les dijeron esto. Dice el versículo 11, pero a los hombres el relato de las mujeres les pareció una tontería y no les creyeron. Aquí el gran problema de la mente lógica. Cuando Dios se sale de tu lógica, pero Dios ya te ha dicho y te ha dado unas palabras de lo que Él va a hacer, sencillamente entrega tu lógica. La forma de hablar de Dios no responde a nuestros pensamientos y a nuestros deseos humanos. Sus caminos son más altos. Ellos se llenaron de orgullo y la frustración que ellos tenían les ganó. Entonces dijeron que el relato de las mujeres es una tontería. ¿Qué estaban diciendo? El relato de las mujeres era el mismo relato que Jesús les había dicho, voy a morir. Es necesario que el Hijo del Hombre muera y sea levantado. En Jesús se habían cumplido otras promesas. Decía la Escritura que el Mesías nacería de una virgen, que nacería en Belén. Miqueas 5:2 decía eso. Que nacería de una virgen. Isaías 7:14, él nació de una virgen, nació en Belén. Decía también que el Mesías tendría autoridad y él siempre predicaba con autoridad y ellos lo vieron. Eso lo decía Deuteronomio 18. También decía que moriría, Salmo 22:14 al 16, y todo eso se había cumplido en Jesús. Todas las promesas de Dios se estaban cumpliendo. Y así en tu vida, seguramente estás viendo que, ay, Dios me dijo que ese trabajo tendría esas características, lo otro, esto, no se ha cumplido todo, pero hay algo de eso que ya ves. La invitación de los ángeles aquí es, recuerden lo que Jesús ya te ha dicho y no dejes que desfallezca tu fe. Alienta tu fe en lo que tu Dios ya te ha dicho y celebra que ya puedes ver alguna de esas señales. Aunque parezca que se cumplió una señal y bueno, después se frustró, glorifica el cumplimiento de una de esas señales, de una de esas indicaciones, podríamos decir, porque Dios ya colocó una pieza. Y aunque parece que esa pieza se cayó, quiere decir que esa pieza es solo el principio de una nueva. Era necesario que esta estuviera ahí para abrir camino a una nueva. Todas estas promesas se habían cumplido en Jesús y ellos estaban haciendo los ciegos. Pero ¿por qué nos hacemos los ciegos a la voz de Dios? Por las frustraciones. Porque creemos que el plan de Dios se tiene que cumplir ya, o a la manera romántica en la que nosotros creíamos que se tenía que cumplir y no en la manera práctica en la que Dios le gusta cumplir sus planes y que sea trascendental. Vuelvo a mi historia. Cuando ya yo aterricé y dije, Señor, ya entendí, yo no tengo que hacer lo que todas las demás en la iglesia me decían que ora y Dios te va a decir el nombre y te va a decir no sé qué, no sé qué. Yo tengo que enfocarme en ti, en crecer en ti, en aprender a ser una mujer que pueda estar en un hogar. Trata mi carácter, háblame y conforme tú vayas sanándome a mí de mis temores, mis ojos se van a abrir y podré ver lo que para ti es realmente un hogar, lo que para ti es realmente un hombre valioso.
En eso comencé a entregar una cantidad de fantasías y quiero hablar aquí a mujeres solteras. Fantasías que traemos del mundo y que ahora queremos volverlas cristianas. Ok, en el mundo queríamos casarnos con el cantante famoso, no sé, en aquella época era, bueno, ya ni me acuerdo, ¿cómo se llama el monito este que a todas les gusta, a todas las niñas les gusta? O el reggaetonero, bueno, no sé, el famoso. Vienes a Cristo y ahora te quieres casar con el gran pastor, con el gran adorador. Estás trayendo el mismo complejo, la misma vanidad del mundo, pero vistiéndola de cristiano. Y una vez me encuentro con una pastora sabia en México que me dice, Clau, Dios te está usando y todo. Se me habían frustrado varias relaciones con pastores jóvenes, buenos, o sea, de que uno dice el súper partido, pero con poca madurez emocional. Muchas experiencias espirituales, pero poca madurez emocional. Una frustración bárbara. Entonces hablo con esta y me dice, oye, Clau, ¿y qué tal si tú tendrías que pensar en que Dios ve con valor a los hombres que lo siguen? Y quizá hoy no son el famoso, el pastor, todos los que, con los que has tenido oportunidad de conversar y de querer llegar a algo y finalmente se frustra porque quizá Dios quiere que redimas, quizá Dios quiere que trabajes con Él en algún plan futuro que Él tiene. Yo la maldije, yo dije no quiero saber de esa mujer nunca más en mi vida, te reprendo, mensajera del diablo. Pero realmente aquella mujer me estaba hablando desde la madurez, desde el punto de vista de alguien que ha vivido con Cristo y que ya no sigue las fantasías de cristianitas mal alimentadas, sino que entiende que el carácter de Jesús es redentor y que Él tiene planes y nos llama a participar en sus planes. Y eso nos hace mujeres más virtuosas, más como Jesús. Ella lo había vivido con su esposo y su esposo hoy es un gran líder y ella tuvo que creer que él llegaría a ser un gran líder cuando ella ya era famosa y él no, realmente no tenía desarrollo ministerial de nada, ni siquiera era profesional en su carrera. Bueno, tiempo después entiendo el mensaje que Dios estaba enviando. Así el Señor va a comenzar a mover piezas en tu vida, pero si tú no te dejas transformar por su corazón, por Él y que Él ponga su corazón en ti y quite tus mentiras, tus falsas expectativas, te vas a frustrar. Terminamos el capítulo. Jesús se encuentra, dice el 13, con dos de sus discípulos. Dice el versículo 13, ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús. Al ir caminando, ellos iban hablando acerca de las cosas que habían sucedido. Pero mira lo que pasa, mientras conversaban y hablaban, Jesús se apareció y comenzó a caminar con ellos. Y Jesús les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Este es el punto en el que hoy quiero hacerte énfasis. Jesús en este camino de Maús se le aparece a dos de sus seguidores. ¿Recuerdas que te había dicho que antes ellos dijeron que el relato de las mujeres era una tontería? Que es tontería creer que la promesa de Dios se está cumpliendo así. Dios no haría las cosas así. Querían todo desde la perspectiva del orgullo. Jamás humillaría al líder. Pues sí. Entonces, lo curioso en este capítulo es que cuando ellos están ciegos, Jesús aparece en la vida de ellos, pero cuando sucede algo, y esta es mi invitación para saber cómo escucho a Jesús. Escuchas a Jesús cuando lo invitas a conversar, cuando hablas, cuando no te quedas callado en tu situación. Primer punto que hoy te quiero dejar. Para que Jesús entre a hablar contigo y te responda y te explique cómo es que Él está haciendo el plan, puedas entender el plan ilógico de Dios que ya está ocurriendo para responder a tu petición, lo primero es conversa. Conversa con Jesús. Habla con Él de lo que ya sucedió. Ay, pero Claudia, es que Él sí lo sabe. Sí, Él sí lo sabe, pero Jesús es un caballero. Él no va a entrar a donde no le inviten. Si tú no le cuentas a Jesús lo que sucedió ayer, la señal que parece que sí es, pero que no sé si es, estoy como confundida. Antes de ir a hablar con un pastor, con Claudia, con el consejero, ve a hablar con Jesús. Para eso te dejó el Espíritu Santo. Y dile, Señor, esto me pasó. Yo creía tu palabra, pero la verdad es que hoy tengo frustración. Señor, la verdad es que no quiero creer, estoy cansado. Cuéntale tu situación emocional y la situación histórica, lo que sucedió. Esas dos cosas Él las quiere conocer. Ellos le vienen conversando de lo que sucedió, pero Jesús le hace una pregunta más profunda. ¿De qué vienen discutiendo tan profundamente? Esa palabra profundamente habla de la perturbación psíquica que había en ellos. Su psiquis estaba perturbada y Jesús quiere que le digas, oye, cuéntame
¿Qué es lo que hay en tu mente? ¿Por qué estás tan perturbado? ¿Por qué estás tan irritado? ¿Por qué están peleando? Estaban peleando ellos, el plan de Dios se estaba cumpliendo y entre ellos estaban peleándose porque no entendían cómo es que Dios está cumpliendo el plan del Mesías. Es que tú me invitaste a seguirlo. Si yo no te hubiera hecho caso, Pedro, yo no estaría siguiendo al loco de Jesús. Yo no hubiera dejado mi profesión. Seguramente estaban hablando así, si tan solo no lo hubiera creído ese predicador, discutiendo cosas inútiles. Cuando tú no hablas con Jesús acerca de cómo es que estás haciendo el plan, Señor, no estoy entendiendo la palabra que me diste. Dime si estoy bien, si estoy caminando por la senda correcta, dame esperanza y explícame lo que está sucediendo. Cuando no haces eso, vienen las discusiones entre ustedes, entre familia, entre esposos, entre ministros, entre equiperos, entre miembros de un equipo, porque te llenas de preocupaciones innecesarias, que te impiden creer que Dios sí está actuando, que algo está ocurriendo. Entonces, cuando entres en esas situaciones complejas de discusión, sencillamente corre a Jesús y dile, Señor, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo es que estás haciendo el plan? Gertie, que está orando por un traslado y de repente viene, no sé, una amenaza de que van a sacar, que no sé qué, o no se mueve esto aquí, o se cierra una puerta, pregúntale, Señor, ¿qué estás haciendo con esto? ¿Esto hace parte de tu respuesta? Explícame, Jesús. Y entonces se van a ir las discusiones inútiles y va a venir paz a tu mente y a tu corazón. Entonces Jesús los invita a decirles cuáles son sus preocupaciones. Ellos, dices, de golpe se detuvieron con su rostro cargado de tristeza. La tristeza hace que se te nuble la fe. Tú debes ser la única persona que no ha oído lo que sucedió en Jerusalén los últimos días. Se atrevieron a gritarle a Jesús y a decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿No estás enterado de la situación? No sabían que hablaban con Jesús. ¿Qué cosa? Les pregunta Jesús. Las cosas que sucedieron y comienzan ellos a decir, imagínate que Jesús era un profeta, hacía muchos milagros, también era un gran maestro y a los ojos de Dios y todo el pueblo. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a todo Israel, pero luego murió, lo mataron. Ese es el punto. Ellos estaban frustrados porque ellos tenían su propia esperanza de cómo Dios me va a responder. Ayer Lore me envió un reel que decía el jefe por el que le estás pidiendo a Dios, un tipo todo guapo y así, el super reloj y la super camisa y seductor. Y luego el reel termina diciendo la realidad, aquello para lo que alcanzó la oración, un hombre normal, sencillo, buena gente, bien delgado, no sé qué, nada musculoso, enfocado en el trabajo. Pero ¿qué tal si el Mesías viene vestido así? ¿Qué tal si esa es la buena respuesta de Dios? Las expectativas humanas te impiden ver el buen plan de Dios y descansar en lo que sí está haciendo el Señor. Las expectativas humanas son orgullosas, son vanidosas, más el plan de Dios es alto, trascendental y bueno contigo. Te invita a crecer y te enriquece espiritual y emocionalmente. Te quita los ojos de pecar. El problema de estos hombres era ese. Teníamos la expectativa de que fuera el Mesías. Y la pregunta es, ¿y acaso qué Mesías esperabas? ¿En qué te falló Dios? Si siempre te habló de que tu Mesías sufriría, te lo dijo en Isaías, siempre te habló de que el Mesías sería humillado, pero tu corazón de israelita, de judío orgulloso, te impidió ver que tú no estás aquí para ser más grande que otros. Cristiano evangélico, tú no estás aquí para que en la empresa seas tú al que todo le salga bien y el único que Dios bendiga y al que todos vean como el gran hijo de Dios, el que levita. No, tú estás en tu empresa para servir a otros. Ministro de alabanza, pastor, tú estás para estar a los pies de otros, para que tu vida sea un sacrificio, para que Dios bendiga a otros. Eso sí es estar en alto. Eso sí es estar en cabeza y no por cola. No es vestirte con Rolex, ponerte Rolex y andar en carros suntuosos. Tú has sido llamado para poner tu vida por otros, como lo hizo tú, Cristo, tu Mesías, y allí encontrar la plenitud de vida que no necesita los orgullos ni las vanidades humanas. No necesita la vanidad de la iglesia cristiana hoy, que tanto ofende a la sociedad. La opulencia y la riqueza concentrada en nosotros, en lugar de estar al servicio de una sociedad pobre, necesitada, al servicio de la iglesia pequeña, del misionero que está pasando hambre en los municipios, al servicio de aquellos drogadictos que necesitan un centro de asistencia y quizá el gobierno no lo quiere dar, ¿por qué no nosotros? Esa es la grandeza de seguir a Cristo.
Entonces ellos tenían en mente un Mesías que iba a hacerse orgulloso, mientras que Jesús vino, como dice Filipenses, como uno que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló y se entregó para ser siervo de otros, y Dios lo exaltó a lo sumo. Esa es la verdadera grandeza del cristianismo, estar al servicio de otros, que Dios te bendiga para ser una bendición para otros y no un orgullo frente a otros. Eso se aleja mucho del carácter de Dios. Entonces Jesús les dijo, ¡qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por todos los escritos, explicándoles todas las Escrituras acerca de él. De luego se sentaron a comer, Jesús partió el pan y entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron. En ese instante ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Ese es el punto que hoy te quiero dejar. Con esto terminamos. ¿Cómo sé que me está hablando Jesús? Primero, conversa con él, como en el camino de Maús. Jesús se hizo presente cuando ellos conversaron y hablaron. Segundo, cuéntale cuáles son las discusiones que tienes en tu mente. ¿Con qué estás discutiendo? ¿Qué es lo que te perturba y te impide creer? Tercero, recuérdale, pídele que te recuerde las palabras, las promesas. Cuarto, y quizá debería hacerlo primero también, para tener promesas de él, pídele cada día que venga contigo, abre tu Biblia, lee un salmo, los versículos que tú puedas, no te pongas a leer tanto lo que tú puedas, conforme vayas leyendo te va a dar espacio para leer más, vas a querer más, pero empieza por algo, 3 versículos en orden de un capítulo, salmos y un versículo, y pídele, Jesús, haz que mi corazón arda al leer tu palabra. Y él nunca falla esa oración. Señor, voy a leer esta palabra. Estas son mis inquietudes. Esto es lo que quisiera que tú me respondieras. Hazle todas tus preguntas. Esto es lo que me angustia. Esto es lo que pasó ayer. Cierra tus ojos y deja que él entre. Vas a ver cómo él entra espiritualmente. Él entra y te trae paz. Luego abres tu escritura, tu Biblia o tu celular en la Biblia y dile, Jesús, explícame la Biblia. Voy a leer estos 3 versículos. Explícame qué me quieres decir. Alumbra mi corazón y dime qué quieres sacar de mí, para que yo pueda entender lo que quieres hacer conmigo. Y luego, cuando estés leyendo la Biblia, esto es lo que pasa cuando Jesús te está explicando la Biblia. Si tú se lo pides, Él lo va a hacer, porque eso fue lo que ellos le pidieron aquí. Él los guió y dice, y también les explicó las Escrituras. ¿Qué quiere decir que los guió por las Escrituras? No vas a leer el plan que te dé una iglesia, no leas eso ya estructurado, eso léelo como adicional. Pero para tu crecimiento espiritual, hoy te quiero dejar esto. Lee lo que Jesús te ponga en el corazón leer. Yo te desafío a que hoy le preguntes a Jesús, Jesús, ¿qué debo leer yo, Diana? ¿Qué debo leer yo, Lorena? Gertie, Señor, me voy a traer a leer la Biblia. Yo, Alejandro, José, ¿por qué libro quieres que empiece? No leas el devocional que nosotros te mandamos, el que te manda otro. Eso es como comerte algo que otra persona ha masticado ya. Pregúntale a Jesús qué quiere Él que tú leas, porque solo Él te conoce. Y Él sabe la dieta que te conviene. La Biblia es una dieta. Y tú cierras tus ojos y lo que Él te ponga en la mente, Isaías, bueno, listo, Isaías. Si no estás seguro, vuelve a preguntarle, Señor, ¿qué quieres que lea? Y te guardas silencio y Él te va a decir. Y empieza por ese libro, los versículos que puedas. Luego le vas a pedir, Señor Jesús, te pido que me expliques. Yo sé que estás aquí, explícame lo que voy a leer. Lo lees con calma, lo meditas. Dijo que irán hacia tal parte y ahí encontrarán pastos. Señor, ¿qué quiere decir eso de los pastos? Explícame. Y vas a ver cómo el Espíritu Santo te va a ir dando entendimiento en ese momento o durante el día. Y luego le vas a pedir, esto es lo más importante, cuando tú hagas eso le vas a pedir, Jesús, de todo lo que leí, yo te pido que me muestres qué resalta para mí. De todo eso que leas, hay algo que va a resaltar, que como tú vas a sentir un pálpito, dirían las costeñas, un pálpito en tu corazón, algo que arde en tu corazón. Es lo que le pasó a estos hombres. Dijo, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Cuando tú abras tu Biblia y le pidas a Jesús que te diga qué debes leer, te guíe y que te explique lo que estás leyendo, Él va a ser fiel en esto. Ese versículo que vas a leer, de los 3 que vas a leer, hay uno que va a resaltar para ti, te va a arder en el corazón. Hoy te quiero decir en el nombre de Jesús, ese versículo tenlo por cierto, por sí y amén.
es la promesa de Dios para ti y nunca falla. Escríbela, no lo vas a entender en el momento, no va a tener sentido, pero conforme pasen los años y tú te mantengas fiel a esos filtros, Él va a hacer que todos los buitres vengan, todas las promesas encajen y un día, todas ahí encajadas y cumplidas, alumbrarán tus ojos para ver la respuesta de Dios ya plenamente cumplida. Él ya está actuando hoy. Termino diciéndote que 15 años después, todas aquellas palabras que Jesús me decía arrancaron de mí temores, vanidades, expectativas equivocadas, me fortalecieron para atravesar frustraciones y me hicieron abrazar la cruz. Y un día, y bueno, en cada circunstancia rendirme y decir, Jesús, estoy a punto de ya no creer, ya no quiero más, son muchas frustraciones. Y Él me recordaba las promesas, recuerda que te prometí esto y aquello, déjame actuar. Descansé en las promesas de Dios, me dediqué a dejar que Él hiciera crecer mi carácter y un día sin buscar, la promesa de Dios tocó a mi puerta. Tocó a mi puerta, me tocó el timbre y me sorprendió con unas galletas. Y el plan de Dios, hoy cuando veo que las circunstancias se van ajustando con muchos temores, digo, ay Señor, ¿será que sí? ¿Será que sí? Dios fue anulando los temores, fue mostrando, ¿te acuerdas que te dije esta palabra? ¿Te acuerdas que te dije la otra? ¿Te acuerdas que te dije tal característica? Mira, en estas circunstancias se están cumpliendo. Adelante, avanza. Eso ha cambiado mi carácter, me ha hecho más sensible, más tranquila, más humana conforme a Cristo, también más espiritual y más capaz de abrazar la redención de Jesús y depender más de Dios. Y así va a ser para ti.